vamos a seguir abordando Mateo capítulo 18. Cuando usted se dirige a Mateo capítulo 18, debe tener una palabra en mente en la lectura de Mateo capítulo 18. Y esa palabra en mente es humildad. Humildad. Y para poder abordar la porción de hoy, quisiera que usted por un momento se imagine un vaso al cual toda la noche le ha estado goteando agua. Allí está goteando el agua y usted se levanta y mira el piso, en el cual está un mueble muy delgado, y en ese mueble delgadito está el vaso, y en ese vaso está goteando el agua. Esa gota le molesta a usted, pero no lo suficiente como para que le interrumpa el sueño. Usted puede dormir, pero usted vuelve y se levanta a medianoche a tomar una lechecita con cilantro para poder dormir. Mira el vaso y como el agua no se ha derramado, usted lo deja ahí porque tenemos sueño y avanza. Va y se acuesta a dormir. A las 4 se levanta usted a hacer sus quehaceres. ¿Y el vaso? Ya un poquito llegando al borde, y usted va, hace sus quehaceres, y justo a las 6, cuando usted va saliendo para el trabajo, se da cuenta que cae una gota y se rebosa el vaso. Y esa última gota cae con un poquito más de violencia, pero un poquito, es un gotón. Y el vaso hace este movimiento y el agua se sale y se derrama en el piso. Pero la tableta de su piso es aglomerado, lo cual lo obliga a limpiarla, porque si no, se florea esa madera. Justo en el momento que se iba a ir a trabajar. Justo en ese momento. Así que usted inmediatamente, su estado de ánimo es posible que cambie. Y cambie de manera abrupta. Así quiero que mantenga esa imagen, por favor, para poder ver lo que hoy vamos a encontrar. Hoy terminamos el capítulo 18 del Evangelio de Mateo y debemos de ver que el capítulo 18 nos enseña a ser humildes, nos enseña a mantenernos juntos como hermanos, nos está enseñando que hay algo que es impajaritable, imperdible, algo que es indiscutible, que es para vivir en nosotros como iglesia. Y todo comienza porque va caminando Jesús con sus discípulos, capítulo 18, versículo 1, y dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús, diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Ellos tienen una pregunta, ellos tienen un deseo, quieren ser el más grande, no acá en la tierra, sino en el reino de los cielos. Es decir, ellos tienen anhelo de grandeza, pero no acá, sino en el reino de los cielos. Ahora bien, debemos recordar que el reino de los cielos se vive de dos maneras. Uno, acá usted está viviendo el reino de los cielos. De hecho, este capítulo es demasiado importante para que toda persona que cuando cruce la puerta y entre a la iglesia pueda hallar el reino de los cielos. Todo el capítulo 18 está hablando acerca de la humildad, pero está hablando algo del carácter de la iglesia. Entonces el reino de los cielos está presente ya en medio de nosotros, porque Cristo está en nosotros, y Cristo dijo, cuando Él llegó, dijo: ha llegado el reino de los cielos. Sin embargo, también esperamos a que Él regrese, a que Él vuelva. Y cuando Él vuelva, estaremos en el reino en pleno. Tanto que Pablo dice en una de sus cartas que aún no hemos visto a Dios totalmente a cara descubierta. Es decir, en Cristo Jesús tenemos la revelación absoluta de Dios. Pero mientras estemos aquí en la tierra, nos falta un poco. Y ese poco terminará de ser cuando lleguemos al reino de los cielos. Así que el reino de los cielos está presente y lo esperamos al tiempo. ¿Hasta ahí vamos bien? Y hay unos discípulos que quieren saber cómo ser ¿qué? ¿Cómo ser el qué? El mayor.
el mayor. Yo quiero ser el mayor en el reino de los cielos. ¿Usted desea ser el mayor en el reino de los cielos? ¿No? Yo sí. ¿Usted no? ¿Usted sí o usted no? Me preocupa que diga que no, porque quiere decir que el capítulo 18 de pronto ha pasado en vano. Entonces, el Señor Jesucristo tomó a un niño, versículo 2, y llamando Jesús a un niño, se haga de cuenta que yo y dijo, Anderson, no, Anderson no sirve, tiene que ser alguien pequeño, tiene que ser alguien pequeño, ¿no? Entonces, Matías, venga, y entonces viene Matías y lo pone en medio de todos y dice, de cierto, estoy viendo el versículo 3, de cierto os digo que si no os volvéis, ¿sino qué? O sea que usted tiene que sufrir una transformación. Si no os volvéis y os hacéis como niños. Escuche, si no os volvéis y os hacéis, ¿de quién depende esa decisión? Mía, es mi decisión. Pero Dios me ayuda. Sí, Dios le ayuda. Pero es su decisión volverse y hacerse como un niño. Usted es quien decide ser como un niño. Dice, no entraréis en el reino de los cielos. Es decir, que Jesús está diciendo, antes de pensar en ser el más grande, lo primero que debe mirar es, ¿en qué? En entrar. Antes de pensar en ser el más grande, lo importante es que usted entre. Y esto me hace acordar como cuando uno es adolescente y todavía está en el colegio, ¿no? Y dice, cuando yo tenga plata, eso póngale cuidado. Y llega el papá con el boletín, usted no hace ni una tarea, tremendo. ¿Ah? Bueno, aquí con ese ejemplo entro en una discordia porque personalmente no creo que siempre el que haga tareas es el más productivo después. Pero sigamos en ese ejemplo ideal. Bueno, entonces, si no es acomedido, palabra bogotana, pues no va a poder hacer dinero, no por lo menos de manera justa, ¿no? Entonces, dice Jesús, antes de pensar en ser en el reino, piensen en cómo entrar. Es decir, que hay una condición para entrar. ¿Cuál? Hacerse y volverse, ¿qué? Como un niño. Pero en esto no vamos a ahondar porque ya lo vimos hace un mes. Mas dice el versículo 4, así que cualquiera que se humille como este niño. Cuando dice que hacerse y ser como un niño, no está hablando de que nos volvamos infantiles, sino que tomemos una actitud de humillación. Así que ¿quién se humilla ante quién? ¿Quién se debe humillar ante quién? Nosotros nos debemos humillar. ¿Ante quién? Ante el rey, porque estamos hablando de el reino de los cielos. Entonces dice el versículo número 23. Por lo cual, mire cómo comienza Jesús diciendo, ¿qué dice? Por lo cual, después de que le contestó a Pedro esto, dice, por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Por lo cual, ¿el qué? Yo quisiera hacerle usted una pregunta, muéstreme el reino de los cielos acá. ¿Sabe? Esa pregunta puede traer gracia implícita. Porque puede que el de al lado lo haya tocado a usted y le diga, usted es el reino de los cielos, y usted le haya dicho, ¿yo el reino de los cielos? Usted no sabe la mugre que soy yo, ¿cómo me va a decir que yo soy el reino de los cielos? Amado, amada, si usted sintió eso por causa de las cosas que usted ha hecho mal y porque reconoce que ha pecado, quiero decirle que lo felicito. Porque si usted reconoce que es pecador, es el primer paso para estar cerca de Dios. Dice la Escritura en la primera carta de Juan, que todo aquel que diga que no es pecador, le está diciendo a Dios mentiroso. Así que si usted dice, si usted supiera los pecados que yo he cometido, bien por reconocer que ha pecado. Muy bien. Ahora, ¿qué más dice la primera carta de Juan?
Dice que si confesamos nuestros pecados, Él, no el de al lado, no el de enfrente, porque el de enfrente también necesita lo mismo, sino Él, si confesamos nuestros pecados ante Él, Él es fiel y justo, número uno, para perdonarlo, y número dos, para limpiarlo. O sea que Él lo transforma a usted. Así que si usted hizo pucheros cuando le dijeron que en usted podía estar el reino de los cielos, ahora dé el otro paso. Porque ahora viene la segunda noticia. Si usted ha reconocido que es pecador, ahora lo que Jesús le propone es que usted entienda que usted no se puede salvar a usted mismo, por muy bella gente que sea usted. Porque también es cierto que algunos dicen, usted no sabe cuán pecador soy yo, pero a la hora del juicio dice, Señor, pero todas las cosas buenas que yo he hecho, Señor, por favor. Entonces ahí sí saca todo el cartel de las cosas buenas. Amado y amada, no es suficiente las cosas buenas que usted ha hecho para ser salvo. Entonces Jesús, ¿qué le propone? No que usted se quede en un estado de acusación y separación de Dios, sino que una vez que usted confiesa el pecado, ahora crea que por la sangre de Jesús usted es redimido de toda culpa y usted puede acercarse al Padre libre. Y tan pronto usted cree en eso, el reino de los cielos ha llegado a su vida. Así que el reino de los cielos debería poderlo ver las personas aquí. Aquí deberían encontrar algo del reino de los cielos, en usted, en mí. Algo del reino de los cielos. De tal forma que hoy la pretensión de cada día congregarnos, cada domingo, es perfeccionarnos hasta el momento en el cual seamos el reino de los cielos en plenitud. Amén. Estamos en camino hacia formarnos como el varón perfecto. Entonces comprendemos que aquí estamos reunidos una cantidad de personas que hemos reconocido nuestras carencias, pero también reconocemos que somos redimidos por Él. Entonces dice Jesús, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. ¿Con quién quiso hacer cuentas? Con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Y aquí quiero hacer una pausa, por favor. ¿Usted considera que tiene deudas con Dios? ¿Sí? Entonces vamos a orar. Padre, hoy te pido en el nombre de Jesús que a partir de esta palabra, Señor, tú traigas redención, salvación, renueves nuestros pensamientos, transformes nuestro corazón, que en nuestro corazón aprendamos a ser humildes, que en nuestro corazón decidamos hacernos como niños, volvernos como niños, que nosotros decidamos en nuestro corazón humillarnos delante tuyo. Padre, yo te pido que a todas las personas que están acá, tú les hables a través de mi boca de tal manera que su corazón no ignore tu voluntad. Y que le des la fuerza, Señor, a cada uno de nosotros para que en la decisión de hacer tu voluntad no desmayemos, sino que permanezcamos en ella, Señor. Porque separados de ti solamente nos espera la muerte y no queremos morir eternamente. Queremos vivir contigo para siempre. Que mi espíritu triunfe, Señor, por tus palabras. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces él llamó y le trajeron a un hombre que debía 10,000 talentos. Para que no entremos en discusiones, porque usted podrá documentarse, en unos lugares dirá que 10,000 talentos significa 17 años de trabajo. En otros lugares lo representarán con dinero del día de hoy. En otros lugares lo representarán con oro. Pero para no discutir, entienda esto: ni con 4 vidas suyas podría pagar esa deuda. ¿Es claro? O sea que la deuda es pequeña o es grande. Grandísima, es una vaina loca. O sea, es algo inimaginable, es una deuda enorme. Para no entrar aquí en cuentas. 4 vidas suyas. ¿Cuánto usted podría trabajar durante 4 vidas?
No importa que usted diga, uy, si yo fuera el hombre más rico, así sea el más rico, 4 vidas suyas. Eso es la deuda que tiene este hombre. Y entonces se lo traen. Fíjese que no está viniendo voluntariamente, sino que ¿qué? Se lo traen. Porque viene a arreglar ¿qué? Cuentas. Viene a arreglar cuentas. Y entonces dice acá el versículo 25, a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle. Entonces supongamos que vengo yo y dice, John, usted no me puede pagar, ni me ha pagado, así que lo voy a vender. Pero no solamente a usted, porque su vida no alcanza a pagar el precio. Así que voy a vender a su esposa, aunque haya orado por usted hace un momento, también la vendemos. Pero no es suficiente para pagar la deuda vendiéndolo a usted y vendiéndola a ella, por muy valiosos que sean. También vamos a vender sus hijos. Pero ¿saben? Ni con su vida, ni con la vida de su esposa, ni con la vida de sus hijos, me alcanza a pagar. Así que vamos a pagar, a vender también lo poco que le queda. Y sin embargo, me queda debiendo. Pero vamos a hacerlo así. Es decir, que ahora me va a entregar a un señor que no es él, a otro señor. Me hago esclavo de ese señor. Y termina diciendo el versículo 25, y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Imagínense, no le sirven 4 vidas y los bienes para pagar. ¿Cuánto tiempo necesitaría esperar el rey para que este hombre le pagara? Mucho tiempo, ¿verdad? Demasiado tiempo. Demasiado tiempo. No alcanzaría la vida para que le pagara. Le rogó, le suplicó. Ten paciencia. Mire lo que le está pidiendo. ¿Tenga qué? ¿Usted le pediría que tenga paciencia? ¿Cierto que sí? Pero créame, habrían unos piscos que dirían, perdóneme la deuda, o sea, no sea así. O sea, usted no se va a empobrecer. 10.000 talentos no enriquecen a nadie ni empobrecen a nadie. No, él sabe que la deuda es muy grande, por lo tanto le está diciendo, téngame paciencia. ¿Téngame qué? Dígale al de al lado, téngame paciencia. ¿Ah? Téngame paciencia. Dice el versículo 26, entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Versículo 27 dice, el Señor de aquel siervo, movido, ¿qué? Movido a misericordia. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Mire lo que está diciendo, movido. Imagínese que está acá y dice, para que comprendamos lo que ocurrió, movido. ¿A dónde se movió? A la misericordia. ¿Dónde estaba? No, en la paciencia no estaba. Porque aquí estaba dictando lo que había que hacer. Ojo, aquí estaba como juez. Está en su lugar como juez. Es decir, que está cumpliendo la ley. Usted me debe, usted me paga. Punto. ¿Eso es justo o es injusto? Justo. Usted me debe, usted me paga. La Biblia dice en el Antiguo Testamento que usted debe pagar sus deudas. Eso enseña la palabra de Dios. Usted debe pagar sus deudas. No se debe hacer él, sino debe pagar sus deudas. Y si a usted no le gusta que le deben, el Antiguo Testamento también enseña, no preste. Y si presta, no preste con usura. Y cada en tanto, perdone la deuda, también enseña el Antiguo Testamento. Y si no le gusta esa ley, pues no preste.
Eso enseña la palabra de Dios. Pero este hombre está haciendo lo justo. Usted me debe, usted me paga. Pero dice que fue movido ¿a dónde? A misericordia. Cuando dice que fue movido, yo acabé de hacer este movimiento para que usted entienda. Pero ese mover no es físico, es de aquí. Fue movido a misericordia. Y eso implica que movió sus entrañas. Es decir, que esa misericordia no fue como de un rey tirano ahí como, bueno, está bien, perdonémosle. No, sino que fue movido, lo sintió. Él sintió en lo más profundo. ¿Qué sintió? Versículo 27. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, número 1, le soltó. Y número 2, le perdonó. ¿Por qué dice que le soltó y le perdonó? Porque él le podría haber perdonado la deuda y haberlo dejado en la cárcel y a su familia libre. Y él encarcelado. También podría haber ocurrido lo otro. Le podría haber soltado y no perdonado la deuda. Así que aunque le suelta, ¿cómo va a vivir ese hombre? Angustiado porque tiene una deuda. Sino que dice que le soltó, es decir, que no solamente a él, sino a él, a su mujer y a sus hijos los soltó y les perdonó la deuda. ¿Usted qué haría si le perdonaran esa deuda? ¿Usted se pondría feliz? ¿Cierto que sí? Usted hasta de pronto sale y si tiene 2 ranchitos, vende un ranchito para celebrar eso. ¿No? Usted se pone feliz. Y usted llega a la casa, mi hija, mi amor, mi vida negra o blanca, como usted le diga. Nos perdonaron la deuda. Y yo creo que hasta llantos habrían, porque por poco y pierde la libertad. ¿Cierto que usted lo haría? Y usted, imagínese si una mujer encuentra un dracma y se alegra, ¿usted cuánto se alegraría si le perdona una deuda de 10,000 talentos? ¡Guau! ¡Qué alegría! Si un hombre se alegra porque encuentra una oveja, ¿cuánto usted no se alegraría porque le perdonaron la deuda de 10,000 talentos? ¿Saben cuántas ovejas se pagan, con 10,000 talentos? No son 100 ovejas, es un montón de ovejas, miles y miles de ovejas. Y entiéndame que estoy tratando de recoger todas las imágenes que ha utilizado Mateo en el capítulo 18 para llevarlas a esta sola, 10,000 talentos. La deuda significa un poconón de gente, así que la alegría de este siervo, pongámosle nombre. ¿Alguien voluntario? ¿Cuál? John, listo, John. John se llama ese siervo malvado. Versículo 28. Pero saliendo John, halló a uno de sus consiervos. ¿Qué nombre le ponemos? Clímaco, listo. Entonces salió y se encontró a Clímaco. Versículo 28. Pero saliendo John, halló a Clímaco, que le debía 100 denarios. Para que entienda la comparación, un talento, no 10,000, un talento en una de las comparaciones es 17 años de trabajo. 100 denarios son 3 meses. Pero John debía 10,000 talentos. Y el otro le debía 100 denarios, que equivale a 3 meses. Y entonces John salió y encontró a Clímaco. Y haciendo de él, ahí bajando el primer piso del templo, haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces Clímaco se postró a sus pies y le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas John no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. ¿Qué opina de John? Mal, ¿cierto? Ese John es lo peor. Versículo 30, 31. Entonces pasaba Antonio, Rafael, Roberto y Iván, y vieron eso y se entristecieron mucho.
Y fueron y refirieron a su señor todo lo que habían pasado. Imagínese. ¿Usted le perdonó la deuda a John y John se encontró con Clímaco? Y no. Entonces, versículo 33, 32. Entonces, llamándole su rey, le dijo: John malvado, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos. ¿Qué logró este siervo con el Señor? ¿Qué logró? Que se enojara. Le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. No es mal término, en plural. O sea que no solamente está John, está Alejandra, Verónica, Jason, Marco, ¿cierto? Elkin, Carolina, Andrews. Están ahí también metidos. Así hará el Señor con ustedes si no perdonan de todo corazón a sus hermanos. A sus hermanos. ¿Qué está diciendo esta palabra? Lo primero que podemos sacar y extraer de este texto es que usted y yo tenemos un mandato de parte del Señor. ¿Cuál es ese mandato? Usted y yo debemos, ¿en qué momento? En todo tiempo. En todo tiempo. En todo tiempo. Perdonar. ¿Y de dónde vamos a sacar tanta misericordia y tanto amor para perdonar? De lo que Dios nos ha dado. Porque Él, lo máximo que le puede deber un hermano a usted son 300 denarios. Pero usted y yo estábamos en deuda con Dios con 10,000 talentos. La vida del Cristo fue la que tuvo que derramarse para pagar y perdonar nuestros 10,000 talentos. Así que el reino de los cielos es como esa gente que se reúne allá en Nuevo Kennedy, entendiendo que Cristo los perdonó, por lo tanto en su corazón vive el mandato de que debemos perdonar. ¿Cuántas veces? ¿Y por qué? Él todos los días nos está perdonando nuestras faltas. Y de lo que yo tengo, de eso doy. El perdón. ¿Qué era lo que los discípulos querían ser? Los más grandes en el reino de los cielos. Para hacerse grande en el reino de los cielos hay que humillarse. Jesús se humilló por usted y por mí. Escuche esto, amado. Jesús se humilló por usted y por mí. Él derramó su vida por usted. Él se humilló para redimirlo a usted. Y estando en la cruz dijo a favor de todos nosotros: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué pidió Jesús estando en la cruz, en el momento más alto de su martirio? Pidió que el Padre nos perdonara. Claro, allí está hablando de los que lo están matando, pero ese perdón se extiende hasta nosotros. Mire por favor lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9. Entonces la primera enseñanza es que Dios manda que usted y yo, ¿qué? Perdonemos. Dice Efesios capítulo 2, versículo 8: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Usted y yo hemos sido salvos, ¿por qué? ¿De qué hemos sido salvos? De la ira de Dios. Lo leímos la vez pasada en Mateo. De la ira de Dios fuimos salvos.
Dios ha venido a salvar a la humanidad y ha perdonado nuestra maldad, ha perdonado nuestros pecados, ha perdonado nuestras faltas. Por lo tanto, Dios nos manda a perdonar a los demás. Y fuimos perdonados no por nuestras acciones, sino por fe. Lea conmigo otra vez, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Escuche, y esto, ¿a qué se refiere con y esto? ¿A qué se refiere? A la salvación. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es decir, que la salvación es ¿qué? Un don de Dios. Esto de salvarse es un regalo. Aquí estaba el rey y dijo: véndanlo a él, a su esposa, a sus hijos y todos sus bienes. Y tranquilo, quedamos bien, quedamos de amigos, porque usted paga su deuda. Pero movido a misericordia, entregó ¿qué? Un don. ¿Qué le dice? Le perdono la deuda. Nosotros hemos recibido gracia. De gracia debemos perdonar. Es que si usted quiere que yo lo perdone, entonces necesito que haga 1, 2, 3 y 4. No, eso no es gracia. De gracia hemos recibido, de gracia damos. De gracia recibimos el perdón, de gracia entregamos el perdón. Yo no perdono a mi hermano porque, es que ahora sí hizo tal cosa. Como confesó el pecado, como me dijo, como me buscó, como me hizo un favor, ahora sí lo perdono. No, perdonamos por una sencilla razón. En nosotros abunda la gracia de Dios. En nosotros abunda el perdón de Dios. Y no perdonar es negar la efectividad de la gracia en nosotros. Pero es que otra vez, vuelvo y digo, dar el brazo a torcer, ¿eso cómo lo llamaríamos técnicamente? Humillarse. ¿Otra vez yo me humillo? Sean como niños y serán los más grandes en el reino de los cielos. Haga de su casa el reino de los cielos. Perdone la falta, pásela por alto. Ame a su hermano. Es lo primero que debemos aprender. Tenemos el mandamiento de perdonar. Versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. Usted y yo no fuimos salvos por obras. Así que también yo deseo que usted no vaya a salir diciendo: entonces yo sí voy a la fija para el cielo. ¿Y eso por qué? Yo perdono a todo el mundo. No, no es por obras. Usted va al cielo porque Cristo lo perdonó, porque es por fe. Usted confió en esa obra y Él lo perdona a usted. Sin ese perdón usted no puede entrar al reino de los cielos. Ahora bien, ya olvídese del rey por un momento. Ahora nos vamos a quedar con el siervo, la segunda enseñanza. Dos grandes enseñanzas son las que hoy vamos a extraer de esta porción. La segunda enseñanza. Aquel siervo, a cual llamamos John, le había sido perdonada la deuda. Y en medio de su alegría, pensemos en algo, antes de mostrar la imagen ahí de ese siervo. Supongamos que el rey solamente le suelta, pero no le perdona la deuda. ¿Estamos claros? Es decir, lo dejó ir, pero ¿le perdona la deuda? No. Y de la misma manera sale y se encuentra con el otro siervo. Y supongamos que el siervo le dice: lo estaba buscando, mire, aquí le traje 100 denarios, los 100 que le debía, y 10 por haberme esperado, por haber sido paciente. Y le entrega los 110. ¿Qué son esos 110 denarios frente a los 10,000 talentos? ¿Qué son? Nada. Entendiendo eso, ¿cuán grande es la deuda del primer siervo? Inmensa. Aunque el otro siervo le pagara, no es suficiente. No es suficiente. Así que, ahora sí volvamos al primer siervo. Acaba de recibir el perdón de esa deuda. ¿Cómo debería haber salido? Importándole nada la otra deuda. Ese carácter debe estar en nosotros, de poder perdonar al otro, porque entendemos que Cristo nos perdonó una deuda impagable.
Eso debería ser suficiente para perdonar la deuda al hermano. Ahora bien, salgo libre porque me perdonaron la deuda, ¿no? Ahorco al otro siervo que nombramos Clímaco. Entonces, y a la cárcel. Allá fue a parar a la cárcel. Pero el rey me perdonó a mí la deuda, ¿cierto? Entonces, ¿yo cómo estoy? Libre. Además, ¿estoy feliz? ¿Estoy feliz? No. Porque si yo hubiera estado feliz, lo hubiera demostrado con mi otro consiervo. Yo no estoy feliz, aunque recibí el pecado. Escuche, aunque recibí el perdón de pecados, el perdón de la deuda, perdón. Aunque recibí el perdón, no lo vivo. Porque sigo viviendo como si necesitara todas esas cosas de mi hermano. Entonces usted se va a la cárcel, porque el que debe tiene que pagar, olvidando que él también tiene que pagar. Entonces la libertad que le otorgó el Señor no fue suficiente para él, aunque debería serlo. Amado, ¿usted vive libre? ¿Usted vive sin deuda? Y vamos a hacer una pregunta que se suele hacer de vez en cuando para mirar si usted vive libre. Si usted se muriera en este momento, ¿sería salvo? Y si en su corazón dice, no, porque es que es más, ahorita, en este momento la estoy embarrando y justo hace esa pregunta. Amado, vuelvo y le repito por segunda vez en esta predicación, Cristo murió por sus pecados, crea en Él y usted es libre de toda culpa. No sea como este siervo que recibió el perdón, pero salió como si nada hubiera pasado en él. Vivan la libertad que Cristo le dio, no para que salga a agredir a otros, sino que para que salga a darle libertad a otros. Ahora bien, volvamos a Mateo. Y le dice el versículo 33. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? ¿Por qué el Señor lo devuelve y lo mete a la cárcel? Este señor podría haber hecho esto. ¿Cómo así que el John metió al Clímaco a la cárcel? Eso es problema de ellos. Yo ya le perdoné la deuda, ya la sigamos. ¿Por qué no lo hace? Si él es el rey, ¿por qué no lo hace? Porque el rey tiene una responsabilidad. El rey tiene la responsabilidad de mantener el bienestar de todo el pueblo. Y él tenía que enseñarle al otro siervo que si él recibía misericordia, debía entregarle misericordia al otro. ¿Entienden? Por lo tanto, mire lo que dice ahora, versículo 34. Entonces su señor, enojado, por eso la prédica se llama la gota que rebosó el vaso. ¿Se acuerda el vaso del principio? Muy bien. Pregunta, ¿ese vaso es la paciencia del rey, del Señor? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ese vaso se rebosó con los 10,000 talentos de deuda? No, porque él perdonó. O sea que su paciencia superó eso. Pero la falta de misericordia del siervo sí rebosó el vaso y lo enojó. Lo enojó. ¿Perdonar la deuda lo enojó? No lo enojó. ¿Cobrarle la deuda lo enojó? No lo enojó. Pero ver que el otro no tuvo la misma misericordia con su consiervo, eso sí lo enojó. A Dios le enoja que usted y yo no practiquemos la justicia. A Dios le enoja que usted y yo no practiquemos la misericordia. Así que por favor deje de decir en sus charlas solo, cuando dice, ay Señor, yo sé que tú quieres que perdone, pero perdóname tú a mí porque no lo voy a hacer. No, usted está determinando que Dios se enoje con usted, que Dios sienta ira con usted. Usted está diciéndole a Dios, Dios, yo me opongo voluntariamente a tu voluntad, es decir, tú me mandaste a perdonar y no lo voy a hacer, perdóname Señor. Podré ser lo peor de esta tierra, Señor, podré ser como este siervo, pero perdóname, Señor.
Es usted tomando una decisión arbitraria, deliberada, decirle a Dios, no lo voy a obedecer, Señor. Usted me manda a perdonar, pero no lo voy a hacer. Ahora bien, perdonar muchas veces no es fácil. Pero vuelvo y repito, primera de Juan, si usted confiesa su pecado, Él es fiel y justo para perdonarlo. ¿Y qué? Y limpiarlo. Así que si usted no tiene la capacidad de perdonar, diga, Señor, mire, no puedo perdonar, pero ayúdame. Y Él lo va a ayudar. Él lo va a ayudar. En la medida que usted se haga como un niño, se convierta como un niño, Él lo va a ayudar. Imagínese, estamos hablando de que esto debería ser la imagen, la sombra del reino de los cielos. Y una persona llega acá a la iglesia y ¿cómo le va? ¿Cómo está? ¿Qué hubo? ¿Qué? ¿Qué? ¿No trajo su Biblia? Coja la suya. Valiente cristiano. Vea, sacó el celular. Ahora es que la pase chateando. Ve al hermano que no vino hace rato. Ese milagro, ahora sí se acordó de que tiene Dios. Mínimo tiene un problema bien serio, ¿no? No hay perdón. O si el hermano lo ofende, no hay ese trabajo para humillar el corazón. Amado, no se oponga a la voluntad de Dios. Perdone. Perdone, por favor. Eso es ser el reino de los cielos. Dijo Jesús en otra porción, ¿ustedes creen que son grandes porque aman a los que los aman? Eso también hacen los malvados. Pero los que son del reino aman a sus enemigos. Y si Dios nos manda amar a los enemigos, ¿cuánto más a nuestros hermanos? ¿Cuánto más, mis amados? Para algunos dirán, menos mal ya con esta predica se acaba el capítulo 18, porque cada rato Mateo que se humille, que perdone al otro, que vaya y lo busque. Ay, Dios mío. Y dice el versículo 34, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Qué es lo que el Padre Celestial no puede hacer con cada uno de nosotros? ¿Qué es? No nos puede dar libertad. ¿Alguno de aquí ha experimentado falta de perdón en darla o en recibirla? Porque a veces la gente nos perdona, pero nosotros no recibimos el perdón. Entonces somos prisioneros de nosotros mismos. Y cuando no perdonamos, también nos hacemos prisioneros porque no podemos vivir en libertad. ¿Sabe? Cuando no hay perdón, usted se puede acercar a la persona y eso se siente, se vive. Eso se expresa, pero cuando usted ha perdonado, hay libertad. Ahora bien, quiero que me acompañe a Isaías 58:6 para terminar. Y quiero hacerle una acotación bien especial. El Padre desea que su iglesia sea una iglesia humilde. Todo lo físico es manifestación de lo espiritual. Y la relación que usted tiene con su hermano es reflejo de la relación que usted tiene con Dios. No podremos ser uno. Mire, el principio de la iglesia es ser uno. Y no podremos ser uno si la sangre de Cristo no está en nosotros, es decir, si no hemos reconocido que Él es el único que nos salva. Es decir, que somos uno porque hemos nacido en espíritu y pertenecemos al reino de los cielos. Así que Él es mi Padre. Y si Él es su Padre, somos hermanos. Ahora somos uno en Cristo Jesús. Somos uno. El principio de la unidad de la iglesia es mi relación con el Padre. Mi carencia de relación con mis hermanos refleja que hay una carencia en mi relación con el Padre. Que me falta humillarme más ante el Padre. Si yo estoy distante del Padre, si yo no concibo a mi Dios como mi único Dios,
si yo no lo concibo como mi Salvador, eso va a comenzar allí a hacer fricción en mi relación con mis hermanos. Y este es uno de los ejemplos. Yo puedo perdonar porque mi Padre me ha perdonado. Yo puedo amar porque mi Padre me ha amado. Yo puedo dar mi vida porque el Padre dio su vida por mí. Todo lo que yo soy como reino, como iglesia, es porque el Padre me lo ha dado. Nada es mío. Todo ha sido dado porque ha sido un don. Y solamente podré vivir esos dones y solamente podré hacer de esos dones reales en mi vida en tanto yo me haga como un niño delante del Padre, yo me vuelva como un niño delante del Padre, yo me humille como un niño delante del Padre. Ese niño que le dice al Padre: Padre, te necesito. Solo así podremos entregar esto que el Padre nos da. Pero si vamos con nuestro corazón armado a la presencia de Dios, si vamos con nuestro corazón engrosado, orgulloso, altivo, pidiéndole a Dios no que haga su voluntad en nosotros, sino que haga mi voluntad en Él, no podré dar de lo que Dios ha dispuesto para mí. Dice Efesios capítulo número 1, que Dios preparó desde el principio una cantidad de bendiciones para usted y para mí antes de que fuéramos formados. Y normalmente la gente piensa en el carrito, en la casita, en la finquita, en las bequitas, en los viajecitos, ¿no? En vez de pensar que eso es una bendición, ser libre de la falta de perdón, ser libre de la falta de amor, ser libre. Porque usted se puede ir a una playa, la playa más divina del planeta, y usted estando en esa playa tan divina se le aparece el hermano que usted no ha perdonado y esa playa le convierte en el infierno mismo. Y justo llega un tsunami a esa playa y su hermano es el que lo salva. Y usted le tiembla la boca para decirle gracias. ¿Entiende cuán cárcel es eso? Sea libre, amado. Ahora bien, Isaías capítulo 58 versículo 6 dice: cuando la gente dice: ay, es que yo voy a ayunar. Claro, ayune. Aquí en Iglesia Viva enseñamos que usted también debe ayunar. Ayune en su casa. Es cierto que no hemos programado en este año ayunos, pero claro, ayune. Ayune. Saque un tiempo para usted dedicarse a la oración, a la palabra. Claro que sí, acá hay personas que ayunamos, que no necesitamos la convocatoria de la iglesia para hacerlo, lo hacemos voluntariamente, porque la Biblia lo enseña. Ahora, si usted nunca lo ha hecho, pues no se sienta mal, porque aquí le voy a enseñar el mejor ayuno, el mejor ayuno. Dice, está hablando del ayuno y dice el versículo 6, no es más bien el ayuno que yo escogí, está hablando Dios, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. No perdonar genera un yugo sobre su hermano. Cuando usted rompe ese yugo, usted está haciendo la voluntad de Dios. Usted está dando libertad a su hermano. Su hermano ahora se puede acercar a usted. Usted no ha visto cómo es uno cuando alguien no lo ha perdonado a uno. Uno es como ¿cómo me comporto? ¿Qué hago? ¿Qué? Y si uno tiene un poquito más de carácter, pues uno ya dice, pues si no me perdona es problema de él, y uno ya llega, ¿no? Pero de todas maneras las cosas no están bien, no están bien. Y viene la imaginación que me parece más terrible. Imagínese si Jesús estuviera al lado suyo, ay no, ay sí, pero es que Jesús está en mí, no se lo imagine, Él está en mí. O es que el Jesús en el cual usted cree es una farsa. Si no es una farsa, Jesús está con usted en este momento y está viendo en lo que su corazón carece y le está mandando perdone. Ahora, si su Jesús es un cómic y es una caricatura, fresco que Él no está al lado suyo. Pero si es el Jesús de la Biblia, está en usted y hoy le está mandando perdone, humíllese como yo me humillé para perdonarlo a usted, para perdonar sus faltas. Todo lo que usted y yo sabemos, le dice Jesús. Yo lo perdoné de eso que lo he perdonado. Así que, amado, aunque hemos hablado acerca del perdón y de algo que parece muy conductual, no es conductual. Esto es cuestión de espirituales, porque el que es carnal no lo va a hacer. El que vive para la carne no lo va a hacer. El que vive para el espíritu va a buscar satisfacer los deseos del espíritu. Conclusión:
Dios nos manda a perdonar. Y número 2, el Señor nos ha perdonado toda falta. Y cuando nosotros no perdonamos, estamos destinados a una esclavitud en nuestros corazones. No vamos a ser libres por oponernos ante el Padre. Amados, el deseo del Señor es que la copa no se le rebose a ninguno. Que a ninguno se le rebose la copa, sino que nosotros seamos la manifestación del reino de los cielos y podamos decir libremente: Padre, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a los que nos deben. Vamos a darle gracias al Padre por esta palabra. Y por supuesto que si usted siente que necesita perdonar a alguien, hágalo primero en su corazón. Hágalo primero en su corazón y acérquese a esa persona y dígaselo. Te invitamos a que te suscribas al canal de Nuestra Iglesia Viva y actives la campanita de notificaciones.